Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver la solución de un ejercicio por el método de transformación de fuentes de alimentación. El enunciado dice hallar el valor de los voltajes V2 y V3 y las corrientes I3 e I6 utilizando el método de transformación de fuentes de alimentación. Tenemos acá el diagrama esquemático de un circuito resistivo mixto con sus fuentes de voltaje y sus fuentes de corriente. Comenzamos con la solución. Entonces, inicialmente hallamos la resistencia equivalente entre la resistencia 1 y la resistencia 2 que se encuentran en serie. Ese valor yo lo llamo RA es igual a 8 kiloohmios. Hacemos el dibujo respectivo. Yo voy dibujando por zonas, la zona en que se va trabajando para no estar dibujando el circuito completo. Entonces tenemos acá una fuente de voltaje en serie con una resistencia, la cual podemos transformar en una fuente de corriente con el valor de esa resistencia en paralelo. Entonces, por ley de Ohm sabemos que intensidad es voltaje sobre resistencia, o sea, el valor BJ sobre la resistencia A nos da la corriente de J, que vale 1,87 miliamperios con RA en paralelo de 8K. La resistencia que teníamos aquí en serie ya queda en paralelo con la fuente de corriente. Ahora vemos que tenemos dos fuentes de corriente en paralelo, pero van en sentido contrario. Hay que poner cuidado con eso. Y tenemos también dos resistencias en paralelo, RA y R3. Entonces solucionamos ese paralelo de RA y R3, yo lo llamo RB, y da 2.66 kiloohmios. Y las fuentes de corriente, la equivalente entre esas dos fuentes de corriente, yo la llamo IL, y es la resta de ambas fuentes, preservando la dirección de la fuente que tiene mayor valor de corriente, en este caso la de 10 miliamperios, o sea, hacia abajo. De aquí la vemos, hacia abajo, y L 8.13 miliamperios, y la resistencia equivalente en paralelo, que se llama RB, de 2,66 kiloohmios. Vemos que en el fondo hay un recuadro. Ese recuadro simplemente es para que lo tengamos presente, que más adelante, para seguir solucionando el ejercicio, vamos a partir o vamos a utilizar a partir de ese circuito. Entonces, para no volver a iniciar pues desde el comienzo, sino partimos de ahí y realizamos el resto de la solución. Bueno, continuamos el ejercicio. Entonces tenemos esa fuente de corriente IL en paralelo con RB, que la podemos transformar en una fuente de voltaje en serie con RB. Entonces ahí está, en serie con RB, y la fuente de voltaje, ojo, hay que tener presente la dirección de la fuente de corriente para poder ponerle la polarización a la fuente de voltaje. Por ley de Ohm, pues voltaje es intensidad por resistencia, entonces 8.13 por 2.66 nos da 21,62 voltios. Y queda RB en serie con R4. Entonces realizamos esa serie, yo la llamo RC, nos da 4.66 kiloohmios, y tenemos dos fuentes de voltaje en serie, las cuales podemos hallar una fuente de voltaje equivalente entre ambas. Ambas tienen la misma dirección en el voltaje, quiere decir que se suman. Entonces sumo esas dos fuentes y la equivalente yo la llamo BN, con un valor de 28.62 voltios. Entonces tenemos ahí la fuente de 28,62 en serie con
RC de 4,66, la cual hacemos una conversión, una transformación de esa fuente de voltaje en una fuente de corriente llamada IN de 6,14 miliamperios con RC en paralelo. Y tenemos ahí la fuente de corriente llamada IO, y vemos acá al final que tenemos R5 y R6 en serie. Realizamos esa suma, yo la llamo RD, y vale 6K. Entonces ahí tenemos dos fuentes de corriente en paralelo, pero van en dirección contraria. Entonces se restan y se coloca la dirección de la que tiene mayor valor, en este caso hacia arriba. Entonces la equivalente entre esas dos fuentes de corriente yo la llamo IT, con un valor de 13,86 miliamperios, el valor de RC 4,66 y el valor de RD 6K. Entonces se preguntarían, pues dirían, bueno, pero yo puedo hacer de una vez el paralelo de RC y RD. Sí, pero sería pues otro paso más y sin necesidad, porque dentro de RD, como vemos aquí en la parte superior derecha, dentro de RD está la resistencia 6, de la cual necesitamos hallarle el valor del voltaje y de la corriente. Entonces por eso más bien no las uno, las dejo así separaditas y realizo un divisor de corriente. Voy a hallar, me interesa hallar la corriente que circula por RD. Entonces la corriente D es igual a ¿qué? Es igual a la equivalente de la resistencia opuesta a RD. La equivalente de la resistencia opuesta a RD en este caso es RC, sobre RC más RD por la corriente que ingresa al nodo, en este caso IT. Realizo la operación, esa ID me da 6,05 miliamperios, que es equivalente a ¿qué? Es equivalente al valor de la corriente por la resistencia 5 y por la resistencia 6. ¿Por qué? Porque si vemos aquí en la parte superior, esa D, esa RD, era la equivalente de dos resistencias en serie, y la corriente en serie es la misma para ambas resistencias. Por ley de Ohm hallamos el voltaje. Voltaje 6, intensidad 6 por resistencia 6, la cual nos da un voltaje de 30,25 voltios. Entonces ya hallamos la corriente 6 y el voltaje 6. Nos queda faltando ¿qué? La corriente 3 y el voltaje 3. Bueno, entonces ahora vamos a hallar los valores de las variables I3 y B3. Entonces recuerda que por ahí había dejado con un recuadro una parte de un circuito. Es el que vemos acá, la simplificación de todo ese lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a simplificar es el circuito del lado derecho, teniendo como meta la resistencia 3, que es donde necesitamos hallar esos dos interrogantes. Entonces vamos ahora a comenzar desde el lado derecho del circuito, simplificando las fuentes hasta llegar a donde está la resistencia 3. Entonces comenzamos con R5 y R6. Están en serie, realizamos esa equivalencia, yo la llamo RD, vale 6K, y esa RD nos queda en paralelo con una fuente de corriente. La vamos a transformar en una fuente de voltaje. En la fuente de voltaje nos queda en serie con RD, que vale 6K. Tenemos acá la fuente de voltaje VO de 120 voltios.
RD 6K, y tenemos otra parte del circuito. Entonces tenemos dos fuentes de voltaje en serie y tenemos dos resistencias en serie. Entonces, simplificamos esas dos resistencias en serie, R4 y RD, yo lo llamo RE, vale 8K, y las dos fuentes de voltaje tienen el mismo sentido de polaridad, quiere decir que se suman. Entonces sería 127 voltios, yo la llamo BP. Ya tenemos simplificado el circuito del lado derecho. Entonces, ahora qué vamos a hacer? La idea es acoplar esos dos circuitos. ¿Se acuerdan el del lado izquierdo? Ahora con el del lado derecho. Y aquí donde está RB, ahí tenemos, dentro de RB tenemos la resistencia 3, que es a la que debemos hallar los valores de la corriente y del voltaje. Ok, entonces teniendo ya ese circuito, entonces vamos a ¿qué? A simplificar o a transformar esa fuente de voltaje BP en una fuente de corriente. Entonces hacemos la transformación y la llamo IP, con un valor de 15.87 miliamperios, su resistencia en paralelo de 8K, y tenemos acá el circuito del lado izquierdo. A continuación simplifico esas dos fuentes de corriente que están en paralelo. Como van en sentido contrario, se realiza una resta, conservando la dirección de la fuente que tiene mayor valor de corriente, en este caso la dirección de IP. Entonces la simplifico y queda de un valor de 7.74 miliamperios y sus dos resistencias RE y RB. Recuérdese que R3 está dentro de RB. Realizamos un divisor de corriente hallando la corriente que circula por la resistencia B. Al realizar ese divisor de corriente nos da que IB es igual a 5.88 miliamperios. Ahora, ¿qué hacemos? Hallamos el valor del voltaje en B. Por ley de Ohm nos da 15.42 voltios. Y RB, en la solución del ejercicio, RB para nosotros fue el paralelo de RA y R3, que es la que necesitamos. Y los voltajes en paralelo son iguales, quiere decir que ese B sub B de 15.42 voltios es lo mismo que el voltaje en la resistencia A y lo mismo que el voltaje en la resistencia 3. Entonces mire, ya tenemos el voltaje de R3. Por ley de Ohm hallamos la corriente, intensidad, voltaje sobre resistencia, y nos da 3.85 miliamperios. Entonces de esta forma ya hallamos también los valores solicitados en la resistencia 3. Tenemos aquí un pantallazo de dos simulaciones, una hallando los valores de NR3, ahí tenemos, y el dibujo o el pantallazo del lado derecho hallando los valores en la resistencia 6. Entonces tenemos que los resultados teóricos en voltaje 3 es de 15,42 voltios y la corriente de 3,85 miliamperios. Vemos acá en la simulación que el voltaje en la 3 da 15,48 voltios y la corriente da 3,86 miliamperios. Y para la resistencia 6 nos dio teóricamente el voltaje 6, 30.25 voltios, la corriente 6, 6.05 miliamperios. Y en la simulación
nos da un voltaje de 30.29 voltios y una corriente de 6.05 miliamperios. Y ya en este pantallazo tenemos pues ya toda la simulación completa, o sea, todo el circuito completo con todas las fuentes funcionando. Y tenemos en la parte superior dos tablitas con resultados tanto teóricos como del simulador. Se puede ver que los resultados de esta simulación que es el circuito completo con respecto a los anteriores tiene algunas pequeñas variaciones, pero precisamente es porque en la solución se van omitiendo muchos decimales, y esos decimales de alguna forma pues influyen en los resultados, obviamente. Entonces por eso tenemos algunas variaciones con respecto a los datos de las simulaciones anteriores. Entonces este ya es completo. Entonces vemos como diferencia, por ejemplo, vemos que el voltaje teórico en B3 nos dio 15,42, aquí da 15,5. La corriente 3 nos dio 3,85, acá da 3,87. Voltaje 6 nos dio 30,25, aquí da 30,31. Y la corriente 6 nos dio 6.06 miliamperios, 6.05 miliamperios, y aquí da 6.06 miliamperios. De todas maneras son unas diferencias muy pequeñas, lo que quiere decir que nos están concordando los resultados de la solución con los resultados de la simulación. En un próximo video veremos las simulaciones. Un feliz día y hasta una próxima.